Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por venir acá al Espacio COBA. Yo soy Diego Domingorena, soy arquitecto, soy el presidente del Colegio de Arquitectos Provincia de Buenos Aires, Distrito 9. Estamos por comenzar un evento que está dentro de un ciclo que tenemos acá en el colegio que se llama Cimientos 2. El 1 fue el año pasado, que celebra lo que es la Semana del Arquitecto y la Arquitecta. El 1 de julio fue el Día del Arquitecto y la Arquitecta, y esta jornada la extendemos toda la semana con estos eventos en que difundimos distintas temáticas. Esta está centrada en patrimonio, así que tenemos dos ejes. Uno obviamente va a ser la charla de la arquitecta Mariana Quiroga, a quien agradecemos que haya venido, y a todos los alumnos de la diplomatura que también están recorriendo la ciudad y que se han tomado el trabajo de venir aquí. Y después vamos a tener un poco, contar qué estamos haciendo desde el colegio con el Museo COBA. Les cuento que acá estamos en una de las dos propiedades que el arquitecto Roberto COBA, que está su figura allá afuera. Es un arquitecto historiador de acá de Mar del Plata, que en vida donó dos propiedades, esta que era la carpintería de su padre y su casa propia en la calle 14 de Julio, con un montón de documentación, de elementos, de data, que es muy importante para la ciudad, para poder reconstruir nuestra identidad, la historia de la arquitectura de esta ciudad. Así que es un trabajo que estamos haciendo desde hace un tiempo, muy de orfebre. Después los coordinadores les van a contar un poco en qué estamos y en qué estado está la obra. Así que nada, nuevamente agradecer a Mariana, que haya tenido la deferencia de venir acá a contarnos su charla, que la tenemos ahí, Patrimonio en Acción, Estrategias para Preservar y Transformar. Voy a tomar el atrevimiento de leer un breve currículum de Mariana, que tengo aquí. Bueno, Mariana es arquitecta por la Universidad de Buenos Aires, especializada en conservación y restauración del patrimonio edilicio. Realizó programas de posgrado y maestría en la Universidad de Torcuato Di Tella y en el Ministerio de Cultura de Beijing, China. Como directora en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, tuvo a su cargo la ejecución de obras de restauración, salud, penitenciaría e infraestructura social. Se desarrolló como responsable de proyectos de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, del cual hoy es asesora honoraria. Es directora de la Diplomatura Conservación y Restauración del Patrimonio de la Universidad de Morón, eso todos los alumnos que están aquí. Adjunta del Taller de Arquitectura Álvarez Arrese en la Universidad de Buenos Aires e investigadora del SECPUR. Y seguramente tiene muchos galardones más que no están acá porque está simplificado. Y para nosotros la referencia más importante es que Mariana estuvo a cargo de la obra de la puesta en valor y restauración de la Casa sobre el Arroyo. Así que gracias, Mariana, y te invito a la disertación. En primer lugar, un agradecimiento enorme al CAPA 9, a todo el equipo del Colegio de Arquitectos de la provincia, que desde siempre nos ha acompañado en todo y que nos ha abierto las puertas hoy con este brindis hermoso y esta Semana del Patrimonio. Creo que haber puesto en la Semana de la Arquitectura, del Arquitecto, de la Arquitecta, un día dedicado al patrimonio, creo que es algo fundamental para toda la matrícula. Y en otro lugar, el agradecimiento a todos mis alumnos y alumnas que se han embarcado en este viaje de 3 días y que nos están acompañando hoy con este frío a recorrer obras de arquitectura marplatense. Bueno, la charla hoy, Estrategias para Preservar y Transformar, está pensada como una reflexión justamente eso, ¿no? ¿Cuál es, desde nuestro lugar, el rol del arquitecto o de la arquitecta, nuestra capacidad de transformar lo que nos rodea? Hace algunos años una colega viajó a Londres y me trajo esta postal que ven acá de una obra de arte del artista Anish Kapoor, que en el año 2002 hizo una exposición fabulosa que se llama Marcias en el hall de la ex turbina eléctrica que está hoy ubicada en la costa de Londres. Ese edificio, que es un edificio de valor patrimonial, un edificio del patrimonio industrial de Londres, fue refuncionalizado por los arquitectos Herzog de Meuron y reconvertido en un museo, que es el Museo Tate de Arte Moderno. En esa época yo era estudiante y para mí Herzog de Meuron eran las dos figuras suizas que más me representaban por toda su investigación tecnológica, técnica, y que ellos hayan sido los ganadores de este concurso fue muy significativo.
Por un lado, porque es una arquitectura que en ese momento significó la posibilidad de reconvertir, reutilizar y poner en valor un área que estaba desafectada en la costa de Inglaterra. Pero por otro lado me acercó a este artista que no lo conocía y que empecé a investigar. Un arquitecto que después en el año 2011 realizó esta obra que tuve la posibilidad de ver en el Gran Palais de París y que es una especie de burbuja inflable que empieza a dominar y a conquistar todo este espacio de valor patrimonial y que si la vemos, creo que la obra no sería la obra sin el contexto. Que para que sea esta obra que es minimalista, que es sintética, que también es provocadora, que es audaz y que tiene un montón de cuestiones propias de la investigación de Anish Kapoor, empiezan a tomar otro valor por el edificio que los rodea. Y hay otra cosa interesante que los invito a investigar, y es que este artista no solamente tiene una manera de producir arte muy similar a la que tenemos en el mundo de la arquitectura, porque visitó el lugar, porque analizó su materialidad, sus detalles constructivos, su escala, la luz. Aparece la mancha, ¿no?, que es la primera idea del artista para la obra, toda una evaluación en corte, técnica, tecnológica, aparece la maqueta, el render, que después lleva a esta obra que está en íntima relación con el edificio histórico. Y esto me lleva a pensar lo interesante que es cuando nos acercamos a otras disciplinas y empezamos a ver, por un lado, cómo otras disciplinas ponen en valor nuestro patrimonio, pero no solamente eso, sino que también nos invitan a ponernos en contacto con todo un proceso proyectual que también estamos muy acostumbrados desde el mundo de la arquitectura a compartir y a debatir, que creo que en el mundo patrimonial también es interesante empezar a conquistar los campos de la educación. Esta es la imagen del mundo que teníamos hace muchos años, así lo pensábamos, un mundo que para el hombre y para la mujer tenía una manera de hacer, de construir, de habitar, de sentir, y que este mundo hoy está en un intenso proceso de cambio. Este es el mapa de Internet. Hoy yo les estoy contando todo esto y estoy compartiendo mi experiencia y en sus casas muchas personas por YouTube me están escuchando. Y esa es una nueva manera de habitar, una nueva manera de hacer la profesión y también de transmitir el conocimiento. Por lo cual considero y nos invito a repensar de qué manera nos estamos reinventando en este mundo que está en constante cambio, donde hoy tenemos una vida real y una vida virtual a la que estamos todo el tiempo alimentando. Y Mar del Plata también ha sido un escenario de cambio, ¿no? Esta es la Mar del Plata del 38, ¿no?, con ese maravilloso hotel provincial que hoy recorrimos de fondo, donde estas eran las maneras de veranear, de habitar, de conectarnos con el paisaje. Una ciudad que nace, hoy nos contaba un compañero, con el Saladero, y después aparece esta cosa del veraneo y este enclave geográfico fabuloso que tiene Mar del Plata hoy, y que ha estado en los últimos años en un proceso de transformación como lo están las grandes ciudades de la Argentina. Un proceso de transformación que ha traído a los más grandes arquitectos y arquitectas del país y del mundo, como Antonio Bonet, quienes han elegido enclaves fabulosos, como en este edificio con un programa muy marplatense, ¿no?, que es la vivienda de veraneo frente al mar, y que han desarrollado estrategias proyectuales novedosas, diferentes a lo que era la arquitectura quizás pintoresquista de la que estábamos acostumbrados a habitar y a conocer de este lugar de Mar del Plata. Mar del Plata también es el escenario de la obra pública en la que se ha invitado a arquitectos y arquitectas reconocidas como Bucho Valiero, Carmen Córdoba, quienes han hecho el cementerio, una de las obras creo también más importantes de la modernidad en Mar del Plata, y Pablo Recia nos compartía lo valioso de esta arquitectura en esta ciudad bonaerense, y que es una arquitectura que ha introducido todo lo que hemos venido estudiando en los últimos años, ¿no?, los nuevos materiales, el hormigón armado, el metal, los desafíos estructurales de este hormigón armado, como veíamos hoy en la Casa sobre el Arroyo, cuestiones técnicas que hoy nos están transmitiendo una necesidad de revisión. No solamente de qué vamos a hacer y cómo vamos a recuperar este patrimonio, sino también una revisión de cómo estamos hoy haciendo arquitectura.
si estamos repitiendo los mismos problemas, si estamos revisando las maneras de hacer arquitectura, si en esos detalles constructivos que todos los días diseñamos estamos a la altura de nuestro clima, de nuestro paisaje y también de las posibilidades materiales de lo que tiene el mercado hoy. Y en cuestiones patrimoniales, temas tan importantes como el hormigón armado o de la arquitectura moderna, que no está tan lejos en el tiempo, ¿no?, de nosotros hoy y que nos está invitando a reflexionar y a repensar cómo hacemos para recuperar estas piezas de la modernidad. Y también este proceso de cambio que está sufriendo la ciudad, que lo está sufriendo Mar del Plata, que lo está sufriendo Buenos Aires, Rosario, Córdoba, estamos todos frente a esta cuestión. Y no es por criticar ni por poner, yo les transmito a ustedes la reflexión y nos invito como matrícula profesional a repensar qué estamos haciendo con nuestra arquitectura, que por supuesto necesitamos cambio, renovación, progreso, nuevas viviendas, pero creo que estamos en un momento donde quizás tendríamos que volver a sentarnos a repensar cuál es el futuro de nuestras ciudades. Y traigo el ejemplo de Clorindo Testa porque quizás para Mar del Plata esta pieza es una pieza menor frente a todo el otro catálogo de arquitectura que tenemos, pero si estuviera quizás en Mar Chiquita o estuviera en otro enclave de la costa atlántica, habría tenido otro sentido. ¿Cuál es el sentido del patrimonio? ¿Para quién es valioso? ¿Para quién no? ¿Y qué vamos a estar haciendo, ¿no?, futuro con estas piezas de arquitectura? Y también entender que los procesos de recuperación y de valorización y de restauración no ocurren de un día para el otro. ¿Cuánto tiempo, y les pregunto a ustedes marplatenses, tuvieron que ver en este estado la casa para que recién en el 2023 esté restaurada? ¿Cuál es el tiempo para la realización de un proyecto, de una gestión, de una licitación, de una obra? ¿Cuál es el tiempo que les lleva a un edificio poder llegar primero a este estado, ¿no?, que todos hemos visto, un estado de conservación en el que todos hemos sido parte y que creo que está en nuestra matrícula y que está en nuestro lugar empezar a cambiar la mirada y a entender no solamente que está en nosotros este poder de cambio, que hemos realmente felicito a cada uno de los arquitectos y arquitectas que ha participado de este proceso haciendo informes, haciendo relevamientos. Hoy están presentes muchas personas que han empujado durante muchísimos años la restauración de la casa. La restauración de la casa no empezó en el 2020 con el Ministerio de Obras Públicas haciendo la obra, empezó 20 años atrás con el empuje de muchos profesionales, con el estudio de la casa y también en los talleres de arquitectura donde la casa se siguió enseñando. Y eso es otro valor también. Y por la comunidad marplatense que la ha abrazado durante todos estos años. Pero vuelvo quizás a preguntarnos, por un lado, qué estamos haciendo con nuestro patrimonio y cuáles son las herramientas para este cambio. Preguntarnos, ¿cómo puedo hacer para conservar el patrimonio mueble? ¿Cómo hacer para extender la vida de este patrimonio? Y en primer lugar está la restauración. Pero la restauración llega cuando ya el edificio ha llegado a un momento de su vida útil que está necesitando una intervención, ¿no?, como pueda ser un cuerpo enfermo que está necesitando de un medicamento. Pero previamente a eso hay un montón de acciones que podemos hacer para conservar nuestro patrimonio. La restauración debe ser una intervención de carácter excepcional. Nuevamente, ¿cuántos años llevó que pudiéramos tener en ejecución obras de todo lo que es el catálogo de Francisco Salamone? Obras que quizás no habían sido reconocidas ni por la comunidad, ni por los intendentes, ni por los vecinos, ni por la nación, y que hoy tienen un valor no solamente nacional, sino también internacional. La obra de Francisco Salamone estuvo durante muchos años fuera del radar de muchos investigadores, incluso de las escuelas de arquitectura, y que en los últimos años ha tenido un enorme reconocimiento y valorización, y que hoy también nos está pidiendo a gritos que vayamos a recuperarla, a restaurarla y incorporarla también dentro de lo que es el circuito de restauración. Algunas de las obras se han ejecutado en los últimos años, como fue la recuperación de la fachada y de cubiertas en la municipalidad de Pellegrini, donde se volvió a recuperar ese similpiedra original, donde se impermeabilizaron cubiertas, donde se incorporaron adecuaciones tecnológicas, más como el nuevo ascensor, único ascensor en la municipalidad de Pellegrini. Flavia Rinaldi siempre cuenta que hoy los chicos van a conocer el ascensor a la obra de Salamone.
Y que para nuestra sorpresa, una vez finalizada la obra, la gente hacía cola para recorrerla, ¿no? Hoy 45 personas vinieron a Mar del Plata a conocer el patrimonio de la diplomatura, y eso significa que hay un interés. Y que hay un interés no solamente de la comunidad, sino también de la matrícula, porque hoy en las facultades de arquitectura no son muchas las universidades que están enseñando patrimonio como una materia que no sea optativa o que tengan una maestría como tienen hoy en la Universidad de Mar del Plata. Por lo cual el tema de la educación también muchas veces es un tema pendiente. La Confitería del Molino, ubicada frente al Congreso Nacional, ha sido bandera en la recuperación del patrimonio. No solamente por el proceso de gestión. En la diplomatura hemos recorrido esta obra, hemos trabajado dentro de esta obra. Y la Confitería del Molino creo que la lleva la bandera, en primer lugar, por el empuje y por todo lo que fue el proceso de gestión, desde la expropiación de un bien, desde cómo fue el trabajo desde el Congreso Nacional y también en la cuestión técnica, ¿no? Cómo se armaron los cuerpos técnicos, cómo se armaron equipos de trabajo pertenecientes al Ministerio y también en las licitaciones, desarrollando los proyectos, pero también en la capacidad de entender que un edificio de valor patrimonial es factible de ser etapabilizado y que la restauración no es algo que ocurre el día en el que se termina la obra, sino también que hay todo un proceso en el que la comunidad arquitectónica y los vecinos pueden participar. La Confitería del Molino, al igual que la Casa sobre el Arroyo, estuvieron abiertas durante toda la obra para que la gente pueda ver cómo los vitralistas restauraban esos vitrales. Se abrió para la Noche de los Museos, se abrió para el Día de los Monumentos, y siempre, y es el día de hoy, que hay visitas guiadas donde todos y todas podemos ir y recorrer y ver cómo es este proceso de restauración. Que no siempre es un proceso rápido, que es un proceso lento y que requiere de un expertise técnico. Comparto una de las obras en las que nos tocó trabajar. Hoy está acá presente Laura Basterrechea, que me acompaña como coordinadora en la diplomatura, y creo que está Lorena Rull también, quien estuvo como inspectora dentro de la obra, y que sé que muchos de ustedes han trabajado en estos edificios que en un momento de la historia quedaron en desuso y en este estado de conservación. Para poder intervenir en el patrimonio es fundamental entender que hay una metodología diferente a la de la obra nueva, que primero tiene que ver con el conocimiento histórico, pero también con el conocimiento material. Hoy creo que en las universidades se nos está enseñando solamente la obra nueva, y no se nos está enseñando cómo recuperar esa obra que nosotros mismos estamos produciendo. Por lo cual, estos análisis de los que formamos partes, reconocer los colores originales, los detalles constructivos propios de la obra, entender la paleta material propia de esta obra y en contraste con la de Embalse, que también fue la otra unidad turística con la que tuvimos que trabajar, entender a la piedra Mar del Plata, su comportamiento, su proceso de limpieza, sus patologías, el bronce, la piedra, el granito, todos materiales muy nobles que habían llegado a estar en un alto nivel de deterioro y que eran factibles de ser recuperados. El edificio tenía una nobleza hermosa, ¿no? Propia de la arquitectura del Estado de los años 40, 50, pero había quedado no solamente con un montón de problemas en cuanto a lo arquitectónico, sino también al uso. Y en este proceso de cambio hemos cambiado nuestras formas de habitar. Un hotel en los años 40 no es lo mismo que un hotel en el 2024. Y en ese sentido hubo que hacer una rehabilitación del edificio, entendiendo que ese uso original era factible de ser mantenido en la planta baja, pero no así en esta planta baja, que me tomo el atrevimiento de compararlo con los pabellones de Le Corbusier, ¿no? Donde quizás pensamos que esta arquitectura, que es una revisión historicista de un californiano, ¿no? Con esa cubierta de tejas, muros encalados y revestimientos de madera. Por detrás tiene una estructura fabulosa de hormigón armado, con esos pórticos que liberan la planta baja y que evocan de alguna manera la arquitectura de Le Corbusier. Por lo cual, no es una arquitectura del academicismo, es una arquitectura que ya tiene un pie puesto en la modernidad. Y que había que recuperarla y que había que recuperar esa vocación moderna, pero también la materialidad local que la componía. Acá vemos el estado de conservación de las cubiertas, que habían sufrido muchísimo por el ingreso de agua, roturas de caños,
y donde hubo que hacer una adecuación no solamente material, sino tecnológica, aire acondicionado, incendio, instalaciones eléctricas, y también el Ministerio de Turismo nos había solicitado incorporar un baño dentro de cada de las habitaciones, y eso fue todo un desafío también en cuanto a las instalaciones. Un hotel en el 1940, el divertimento en este momento, el ocio era el bowling, pero hoy el ocio es el spa, ¿no? Son otros espacios propios de la modernidad. Y realmente creo que fue un acierto de parte del programa arquitectónico de recuperar estos nuevos espacios, ¿no? Poder hoy habitar las unidades turísticas y jugar al bowling como se jugaba en el año 40, recuperando ese antiguo espacio del divertimento. Y eso formó parte también de la restauración. Acá vemos la planta original del primer y segundo piso de la unidad turística de Chapadmalal, que es idéntica, tiene su gemelo en embalse. Trabajamos en paralelo en los dos edificios y encontramos varios desajustes. Por un lado, accesibilidad, y había que incorporar ascensores, ya turismo lo había hecho en algunos edificios, incorporar sanitarios en cada una de las habitaciones sin perder plazas, y eso también era un desafío, y meter 200.000 bajadas cloacales en toda una planta libre. Este es el proyecto que fue aprobado, donde logramos incorporar un baño en cada habitación, donde logramos incorporar ascensores y también habitaciones accesibles, ¿no? para discapacitados y que tuvieran todas las condiciones pertinentes de los nuevos usos, de los usos contemporáneos. Y acá vemos cómo se resolvió ese desafío, donde 3 habitaciones tradicionales, que lo único que tenían era un lugar de guardado, un placar, se transformaron en 2 habitaciones más adecuadas a los nuevos usos, porque las habitaciones originales, quienes hayan veraneado, recordarán que había cuchetas y que quizás había 2 plazas por habitación. Logramos 3 plazas por habitación y sacrificar una de las habitaciones para convertirla en el baño, en un baño que pudiera abastecer a cada una de ellas, pero que desde afuera no se notará que sea un servicio. Por lo cual, en este nuevo repensar cómo estamos haciendo arquitectura, también fue un repensar cómo hago arquitectura dentro de un edificio de valor patrimonial. Y de eso se trata la rehabilitación. Acá vemos algunas imágenes del proceso. Y hubo una cosa muy interesante que ocurrió sobre todo en Embalse, pero también acá en Chapadmalal, y es que estas obras no estaban abiertas a los colegios de arquitectura ni a las universidades. Y en un determinado momento un arquitecto como Diego nos invitó en Río Tercero y nos dijo, ¿por qué no abrís la obra a los colegios? ¿Por qué nos dan una charla? Y ahí dijimos, es cierto, el mismo Diego un día lo llamé y me dijo, pero nunca nos invitaron. Sí, claro, ¿cómo no? Vamos a abrir las puertas de las obras. Y empezamos a hacer, en cada vez que hacíamos un viaje, con los inspectores de obra, directores y coordinadoras y restauradoras, a llevar a los colegios de arquitectura las obras. Y nos dimos cuenta que también los estudiantes de arquitectura estaban necesitando hacer visitas a obra, porque en las escuelas o en las facultades nadie los estaba llevando. Dimos charlas en La Rioja, en Córdoba, en el CEPAU, en el Colegio de Arquitectos de Arquitectura de Rosario, y empezamos a contar la obra pública, llevando la Casa del Puente Rosario, llevando el Monumento de la Bandera a La Rioja, y de esa manera cruzando cuestiones patrimoniales en distintos lugares del país, tomando como oportunidad la gran cantidad de obra pública que estuvimos haciendo en los últimos años. Y a partir de esto, que la verdad que creo en mi experiencia fue algo muy enriquecedor, porque también me puso en contacto con un montón de profesionales y de experiencias a las que no conocía, como fueron la del adobe, en Cuyo, o mismo acá en Mar del Plata, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con distintas materialidades o con cuestiones sísmicas, que no todos en nuestras facultades tenemos la posibilidad de aprender o mismo en nuestra profesión de ejecutar. Así que el intercambio fue muy interesante y muy valioso, y llevó a que este año comenzáramos un proyecto educativo que denominamos Patrimonio en Acción, porque en lo personal me molestó siempre que haberme recibido y que nadie me haya llevado una obra, y haberme enterado en la obra todo lo que significaba la ejecución, ¿no? Yo hoy le reclamo a mis alumnos que no saben armar un baño,
Pero la verdad es que armar un baño me di cuenta cómo se armaba el día que tuve que estar en la obra y me llegó la mesada y me llegaron las instalaciones y me llegó el colocador y ahí entendí toda la complejidad de lo que implica la ejecución. Por lo cual creo que nuestra matrícula tiene una deuda pendiente con respecto a la ejecución de las obras. Tanto la arquitectura, el diseño de interiores y también desde la restauración. Porque las restauraciones también se nos están enseñando desde lo teórico y muy poco, no digo nada, muy poco desde lo práctico. Y no solamente muy poco desde lo práctico, sino también siempre desde la mirada del arquitecto o de la arquitecta. Y hay algo en lo patrimonial que implica también una revisión, porque es un trabajo interdisciplinario, de historiadores, de museólogos, de arqueólogos, de restauradores, de arquitectos. Y eso también nos invita a reflexionar los modos en los que estamos trabajando. Bueno, perdón, Patrimonio en Acción fue un curso virtual que tuvo un éxito enorme porque se compuso de clases a distancia y se sumó gente de todo el país, de muchas provincias, incluso de otros países, se sumó gente de Israel, por ejemplo, y constó de clases virtuales y de visitas a obra, y recorridos a obra. Y en función de eso, la Universidad de Morón me invitó a armar un proyecto educativo que lo convertimos en una diplomatura y que aquí están presentes 45 de sus alumnos que se han inscrito este año y que está conformado por arquitectos, arquitectas, restauradoras, historiadores, arquitectos e historiadores, quienes en un curso de 4 seminarios abordamos crítica, teoría, historia, proyecto, cómo se hace un proyecto de restauración, a diferencia de cómo se hace un proyecto de obra nueva, de la idea a la acción, desde las primeras ideas, como veíamos en Anish Kapoor, hasta la ejecución de las obras. Un tercer seminario que estuvo a cargo de restauradoras de conservación y restauración con clases prácticas. Y un cuarto seminario que estamos atravesando en este momento, que es el viaje de estudio a Mar del Plata, y el workshop que estaremos realizando el día de mañana en el Museo Castañino. Y lo maravilloso de esta diplomatura también es que la realizamos en este edificio fabuloso que el Estudio Borraquia refuncionalizó para albergar la escuela de posgrado. Esto está en Lima 221, frente al ex-MOP, en la 9 de julio. Y allí comenzamos un trabajo enorme, quiero decirle a nuestros alumnos que fue un trabajo enorme de preparación, de trabajo en conjunto entre los docentes, preparando las clases, preparando los contenidos, porque nos estaban pidiendo desde la matrícula, queremos algo corto, queremos algo intensivo y queremos algo virtual pero también presencial. Y así diseñamos esta diplomatura para que no faltó nadie, estaba siempre en las aulas llenas. Nadie se sumó virtual, salvo quienes estaban en la provincia y viajaron solamente para las clases prácticas. Y la verdad que fue algo maravilloso. Yo estoy súper contenta con los resultados y con el equipo que se armó. Y hay otra cosa interesante de lo que es la enseñanza de la práctica profesional, y que está buenísimo compartir lo aprendido, ¿no? Esto que a veces pasa en el patrimonio de los egoísmos, de no te cuento, de no te comparto. Hoy me acaban de ofrecer una carpeta, mira, yo te hice estas cubiertas. Y a mí me pasó esto, y yo hice esta cosa, y mañana te llevo la carpeta. ¿Y cómo no? ¿Cómo no compartir? ¿Cómo no compartir conocimiento? ¿Cómo no compartir experiencias? Creo que de eso se trata esto que nos estoy invitando a todos, ¿no? Me invito a mí misma a compartir información, contenidos, experiencias, porque es un legado, ¿no? Dentro de nuestra diplomatura está Eugenia Prese, quien ha sido la restauradora del Monumento a la Bandera, quien nos ha dado clases desde Rosario también. Bueno, hemos estudiado casos nacionales, como ha sido la restauración de la Casa sobre el Arroyo. Ahí estamos con Flavia y Laura en plena pandemia. También analizamos casos internacionales, ¿no? Esto de contrastar qué es lo que estamos haciendo en la Argentina y cuáles son los mecanismos y las metodologías en el mundo. ¿Qué puntos tenemos en común y qué nos diferencia? Y hemos llegado a algunas conclusiones. En Argentina, en temas de restauración, estamos trabajando muy bien. Lo que no tenemos es altas tecnologías, no tenemos demasiada plata, ni tenemos quizás los tiempos que en otros países tienen.
Me contaban, por ejemplo, en Estados Unidos que para restaurar una fachada de travertino necesitaban el travertino y lo fueron a comprar a Italia. Nosotros no tenemos quizás esas posibilidades económicas o de importación, pero tenemos otra capacidad enorme y que es la astucia. Tenemos la capacidad de trabajar en la dificultad y creo que eso nos define como argentinos. Y también en esta diplomatura nos permitimos valorar y criticar a las intervenciones, ¿no? ¿Qué es lo pertinente y qué no? ¿Qué es lo reversible? ¿Cuáles son las posibilidades de acción frente a un monumento que hoy está muerto, que hoy está abandonado, que hoy está en desuso y que se merece una nueva vida? Y para esa nueva vida a veces tenemos que hacer sacrificios y a veces tenemos que hacer algunas concesiones, ¿no? Porque para que un monumento siga vivo, muchas veces tengo que hacer estos cambios, pero sin perder de vista cuál es el valor de ese monumento, cuál es su ADN, qué es lo que lo convierte en un edificio de valor patrimonial. También hemos estado revisando procedimientos, metodologías y la manera de documentar. La obra patrimonial no se documenta como la obra nueva. Al edificio ya lo tenés. El edificio está ahí. Es investigarlo, es estudiarlo, desmenuzarlo, catalogarlo. Y también nos pusimos el desafío de realizar visitas a obras en ejecución y de meter mano en las obras, ahora lo vamos a ver. Y esto creo que para mí fue una enorme sorpresa. Con Laura decíamos, para mí es re común ver cómo se hace un molde, cómo se hace un yeso, y vimos realmente una sorpresa en un montón de profesionales que ya venían trabajando en obras y que tienen un montón de experiencia, pero que hay un montón de cuestiones vinculadas a lo patrimonial que nunca lo habían visto. Esta es una recorrida que hicimos por una obra que está en este momento en restauración, que son las fachadas del Instituto Bernasconi en Parque Patricios en Buenos Aires. También visitamos obras que ya han sido restauradas, como el Colegio La Salle, donde estuvimos la semana pasada visitando con los arquitectos que estuvieron a su cargo del proyecto y con Laura, que estuvo a cargo de la parte de restauro. Y también nos empezamos a preguntar cuál es el futuro de este patrimonio. Estas casas en Buenos Aires hoy se están demoliendo aproximadamente, no se están demoliendo, aproximadamente 10 por día ya tienen un cartel de venta y de venta como terreno. Creo que en Mar del Plata debe estar pasando lo mismo porque está pasando en todo el país. Estos cambios de código, cambios en lo económico, cambios en el uso, ¿no? Porque ya estas casas son difíciles de ser mantenidas muchas veces por personas mayores o por familias que hoy están buscando otros espacios para habitar. Y visitamos el Colegio La Salle porque justamente es un ejemplo de refuncionalización donde esta institución educativa adquiere esta propiedad y la reconvierte en un edificio administrativo al servicio del colegio. Y que entendió en ese sentido el valor y cómo se pone en valor el colegio al haber recuperado un edificio patrimonial. Así que fue muy interesante también el visitar una obra restaurada, porque hoy cuando recorremos la casa sobre el arroyo, mis alumnos me decían qué fabulosa la restauración, qué hermosa está la casa, pero que había que verla hace 10 años, ¿no? Incendiada y vandalizada. Tuvimos una clase fabulosa también en la confitería del Molino, a cargo de Nazarena Aparicio, quien estuvo a cargo desde el inicio de la restauración y de todo el proyecto de gestión. Una visita en la que vimos las tareas ya realizadas, en cubierta, en cúpula, en fachada, pero también las que están en ejecución en el subsuelo. Hoy el molino está muy próximo a recuperar casi la totalidad de la planta baja y subsuelo. Todo eso está hoy en ejecución y también es un ejemplo, como les contaba antes, de gestión y de trabajo en temas de restauración. Vimos teoría en cuestiones de diagnóstico y criterios y metodologías de intervención. Es fundamental la teoría, es fundamental repasar los tratados, las convenciones, las metodologías, los mecanismos. Todo esto estuvo a cargo de las restauradoras, pero también es fundamental la parte práctica. Y nos animamos a meter las manos en la masa, a hacer similpiedra, a hacer moldes, a hacer yeso, a equivocarnos, a entender, junto también a los técnicos de la obra, a los jefes de obra, nos acompañan hoy, cómo son estos procedimientos y estos oficios tradicionales que hoy también estamos perdiendo.
Por lo cual creo que fue una de las clases más lindas que tuvimos, porque nunca habían hecho un yeso, lo tengo que confesar. Había gente que nunca había visto cómo se hacía un yeso y eso fue fabuloso. Y hoy estamos cerrando con un viaje de estudio a Mar del Plata. Le elegimos porque creemos que es una ciudad que hoy tiene una paleta de edificios de valor patrimonial fabuloso. Tenemos arquitectura del ladrillo, del hormigón, de la madera, de distintos periodos, de distintos estilos, ¿no? Hoy hablamos del estilo y en desuso que está esa palabra, pero creemos que Mar del Plata hoy es un ejemplo y es una ciudad que tiene un potencial patrimonial enorme, y por eso lo elegimos para este viaje de estudio, y elegimos al ex Palacio Ortiz Basualdo, hoy Museo Castañino, como el edificio al que vamos a desmenuzar, a estudiar, a analizar. Ya empezamos a trabajar en un informe de diagnóstico, en el que vamos a llegar a conclusiones de su estado de conservación. Vamos a elaborar un fichaje del museo y en el día de mañana estaremos haciendo un workshop en este edificio donde vamos a plantear ideas para el Castañino, de reprogramación, de organización funcional, de futuro, porque creemos que es un edificio representativo del pintoresquismo marplatense y que amerita una puesta en valor urgente. Si bien está en un buen estado de conservación, tiene un montón de desajustes edilicios que están buenísimos para una diplomatura, para estudiar y para investigar. Y el resultado de toda esta investigación será una donación que se realizará al museo y a la Municipalidad de Mar del Plata y también al colegio para que tengan el resultado, las entregas y los informes realizados por las y los alumnos. ¿Cuál es nuestra situación actual como profesionales? En primer lugar, que la realidad laboral, y desmentime Maxi si me equivoco, nos enfrenta a administrar, a habitar e intervenir en edificios históricos todos los días. Creo que cuando te recibís, para lo primero que te llaman es para hacer una remodelación, ¿no? En una casa que quizás tiene más de 50 años, seguramente, y te encontrás con un montón de preguntas. ¿Esta boiserie es o no es original? ¿Esta mesada estaba o no estaba en la obra? ¿Este mármol tendrá o no tendrá valor? O sea, hay un montón de cuestiones que como arquitecto o arquitecta te encontrás y esa falta de formación muchas veces te lleva a equivocarte. Y una equivocación en el patrimonio no tiene vuelta atrás. Por otro lado, comprender criterios de intervención y conceptos básicos del patrimonio es una necesidad actual y futura. Creo y estoy convencida que el reuso, la rehabilitación, es una de las acciones más sustentables que tenemos hoy en nuestra carrera profesional. Mucho más sustentable es una rehabilitación y una restauración que una obra nueva. Y por otro lado, porque creemos que deberíamos evolucionar en nuestro rol profesional sumando nuevos conocimientos. En ese sentido, les agradezco muchísimo por haberme escuchado, por haberse comprometido a mis alumnos con esta diplomatura y que nos han acompañado hoy en esta charla. Y vamos a compartir un video de lo que fueron los resultados de este curso. Muchas gracias.
Yo tengo ganas de abrir un poco el micrófono, a ver si quieren hacer alguna consulta. Yo tengo una pregunta para Mariano, pero me la quiero reservar para el final. No sé quién quiere hacer alguna consulta sobre todo lo que ella nos contó de patrimonio. Acá tenemos varios especialistas interesados en el patrimonio, Graciela Diorio, Pablo Mastropascua. Sí, Mariana, acá Pablo. ¿Cómo estás? Una pregunta, más que una pregunta, una reflexión, ¿no? A ver. Vos trabajaste mucho en obra pública, estamos en un momento político donde es mala palabra la obra pública, donde está toda la obra pública casi cerrada, paralizada. Sí. ¿Cómo es el panorama en el caso del patrimonio? Porque además había una iniciativa por primera vez casi, yo creo en la historia, de que la Dirección Nacional de Arquitectura y la DENGO, todo estaba volcado a una cantidad de obras públicas ligadas al patrimonio en todo el país, que un porcentaje altísimo están interrumpidas. Sabemos lo que el daño que se hace en una obra interrumpida también al patrimonio, ¿no? Cuando quedan cubiertas sin cubrir, montones de cuestiones. ¿Cómo ves ese panorama? Vos que estás todavía en el Estado. No lo estoy. No estás más. No. Bueno, ¿cómo lo ves desde afuera? En otro estado. Creí que todavía estabas, que te había salvado. Pero bueno, ¿qué posibilidad tiene el patrimonio sin obra pública? No estaría trabajando financiando obras y cerrando obras de patrimonio, no estaría haciendo eso. Claro. ¿Qué posibilidad tiene escalas de patrimonio? La escala doméstica y la escala donde el privado tiene interés seguramente va a seguir poniéndose en valor. Pero sabemos que Chapadmalal, que tengo Lorena al lado, hay obras, el Unzué, Mar del Plata, que no tienen interés del privado, ni lo va a tener. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo lo ves? ¿Qué posibilidades le ves? Yo la verdad que no veo un panorama demasiado interesante en cuanto a esas inversiones. Yo creo que el patrimonio es una oportunidad, pero para que sea una oportunidad tiene que ser acompañado de una política pública. Eso es indudable. Sin una presencia de un Estado, no solamente de la inversión. El Estado no es el único que puede llegar a generar una inversión económica, ¿sí? El Estado es el que tiene que impulsar esa inversión, es el que tiene que dar los beneficios a quienes quieren invertir en esos edificios y te tiene que acompañar desde la normativa. Si el mismo Estado te está diciendo que vos podés demoler ese edificio, el Estado no te está acompañando. Si el Estado no te está dando beneficios económicos para que vos puedas invertir, no te está dando créditos, no te está acompañando. Entonces, la realidad es que estamos en un momento de crisis económica nacional. No solamente el patrimonio se está viendo afectado, todas las instituciones nos vemos afectados, las universidades públicas, los hospitales, estamos todos atravesando una crisis. Por lo cual yo creo que la participación del privado es algo que me parece importantísimo. Ojalá los privados se sumen y entiendan el valor del patrimonio, pero a ese privado hay que acompañarlo con una normativa y con una política que no nos devore lo económico, no nos devore el desarrollador. Entonces, me parece que tenemos que, como profesionales, asesorar a todas esas intervenciones desde el expertise. Eso creo que es importante. Ahora, si vos me preguntas cuál es el futuro del patrimonio en un país donde la gente no tiene para comer, y está compleja la pregunta. Pasa a un quinto plano. Pasaba a un quinto plano hacía muchísimo tiempo. Durante muchos años el patrimonio y la cultura siempre son lo último que están en la lista. Pero creo que eso tiene que cambiar. Y que tenemos que ver la posibilidad económica de un edificio histórico, que nos puede dar de rédito económico. Así que bueno, picante la pregunta, Pablo. Es un compromiso. Allá también. Sí. Bueno, yo soy marplatense y creo que el Mar del Plata tiene una historia muy lamentable en destrucción de patrimonio. Creo que hoy por hoy Mar del Plata, si hubiese tenido políticas de preservación, sería una de las principales ciudades, porque acá hubo arquitectos a nivel mundial que plasmaron sus obras, ¿no? Muchas, el ejemplo del Ariston todavía está abandonado.
Entonces yo creo, no sé cuál es tu visión, pero me parece que el Estado también es el principal promotor en la destrucción de ese patrimonio. Porque el famoso COT, que acá en Mar del Plata se manosea permanentemente, es lo que llevó a la destrucción de gran parte de ese patrimonio. Entonces yo creo que el Estado ha sido el mayor promotor de eso. Si hubiese tenido, por ejemplo, áreas de preservación, como pasa acá con las lomas de Mar del Plata, que son muy complejas, creo que hubiésemos rescatado gran parte de ese patrimonio que hoy está destruido. Porque convengamos que cuando el Estado dice que esto se puede destruir porque le estoy dando un negocio fabuloso, obviamente no va a haber iniciativa privada que preserve ese patrimonio, me parece. No sé cuál es tu visión de eso. Mi visión es que como pueblo nos podemos unir y podemos frenar cualquier demolición. Ese poder lo seguimos teniendo, me parece, como ciudadanos. Podemos hacer recursos de amparo, podemos sacar notas en los diarios, podemos hacer abrazos al edificio, podemos hacer marchas, hay un montón de acciones que se están coartando en este momento, me parece, y que son acciones válidas para salir a pelearla. O sea, no tenemos que pasar por un edificio y decir, uy, otra vez un cartel de demolición, uy, otra vez se llevaron puesta esta casa, uy, otra. Tenemos que hacer algo, nos tenemos que unir. Nos tenemos que unir. El poder está en nosotros como pueblo. Me parece que nos tenemos que trabajar en conjunto. Y como matrícula profesional, nosotros también tenemos que salir a asesorar a las instituciones, a los funcionarios. Como arquitecta especialista en patrimonio, a mí también me tocó asesorar a funcionarios públicos, abogados, economistas, gente que está en la toma de decisiones, y tener que decir, esto vale la pena, esto sí, esto está bueno, esto. Y en eso me parece que muchas veces también nos tenemos que, por eso creo que la charla está enfocada en la educación y a cómo profesionales nos hemos formado. Nos han formado para la obra nueva, nos han formado para el ego, para los nuevos edificios, nos han formado con lotes vacíos donde nos dijeron tu obra tiene que ser fabulosa, tiene que tener un diseño espectacular y las preexistencias siempre quedaron en segundo plano. Entonces, ¿verdad? No, la mía no. Pero creo que eso... ¿Quién construye los grandes edificios? Los arquitectos, no los hace un extraterrestre. O sea, ¿quién viene a hacer esas inversiones? ¿Y quién empuja? Profesionales. Pero bueno, la realidad es que, insisto, si no hay una normativa que te proteja, es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, de hecho, toda la línea de costa que va desde Independencia hasta Constitución, sí. está limitada en altura los edificios por la manifestación a vecinos que cuando fue el de los departamentos Sí. el metro y la costa se manifestaron. ¿Qué hizo? El Estado o la política dijera, bueno, acá los vecinos están impidiendo que esto se desarrolle de otra manera. Y ahí tenemos la línea de la costa que va desde Independencia hasta Constitución, y creo que más allá no tiene más de 8 pisos. Bueno. Y se preserva toda la línea costera y el turismo, porque obviamente la playa es importantísima en una ciudad como Mar del Plata. Por supuesto. Bueno. Yo estoy de acuerdo que la gente es el principal motor para generar los cambios. Pero obviamente también soy consciente que la gente hoy está con problemas y preocupaciones y protesta desde una computadora, pero tampoco se manifiesta de una manera, porque se han hecho movidas así, bueno, y la convocatoria por ahí no es toda la que uno quisiera tener, y en realidad la gente se opone a esa destrucción de patrimonio, a esa destrucción de incluso el patrimonio turístico, ¿no? Porque hay otro tipo de patrimonio también, y el turístico está muy ligado a esta problemática. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Mar del Plata tiene un complejo muy serio y el trauma de la pérdida de su patrimonio lo han expresado aquí muy bien. Y quienes habitualmente defienden el patrimonio son acusados de románticos a la violeta que impiden las inversiones o las fuentes de trabajo. La preservación del patrimonio, lo sabemos y también se ha dicho aquí, es una responsabilidad del conjunto social, pero dentro de ese conjunto social hay un protagonista excluyente, que ese es el Estado. Debo decir a todos, a muchos que no son de Mar del Plata, que aquí
estamos con un entusiasmo incipiente que tiene que ver con que el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, que en principio prejuiciosamente los creemos más cerca del problema que de la solución, se han juntado y están llevando adelante iniciativas de charlas, debate en torno a esto para ver de qué manera podemos transmitir al resto de la sociedad que no es incompatible el crecimiento de una ciudad con la preservación del patrimonio. Y me va a permitir que pasemos un avisito, que es que el día lunes tenemos una charla abierta, una charla debate, invitando a toda la gente que no tiene necesidad de ser especialistas para que puedan compartir y opinar, ¿no? Porque sabemos que todo el mundo tiene miradas. En Mar del Plata se ha instalado además algo que a mí me parece el establecimiento de una coima legal. Se instaló un sistema que se llama compensaciones. Entonces un desarrollador arregla una plaza un rato, entonces le liberan 20 las alturas. Que eso no es nada más ni nada menos que poner en venta las excepciones, o que si tengo dinero puedo infringir el código. Ahora, es necesario, y nosotros estamos en ese desafío, y yo abrazo con mucha ilusión la actitud que tiene el Colegio de Arquitectos, ya que estamos aquí, de transmitir esta iniciativa a la sociedad en su conjunto, que tiene que expresarse porque la política funciona en virtud de la opinión pública. Y si aquí hay una preocupación y se manifiesta, deberían escucharlo, ¿no? Porque el Consejo Deliberante saca las declaratorias y 5 minutos después levanta la mano para la excepción. Y les voy a decir algo, que me van a disculpar la autorreferencialidad, pero tuvimos, Graciela Di Iorio y yo, la responsabilidad de la preservación del patrimonio. El área de preservación del patrimonio estaba en el área de cultura. Durante esos 4 años no se tiró una, ni una. Se constituyó casi un estudio de arquitectura que ayudaba a los comitentes y a los profesionales a las intervenciones, etc. Quiero decir esto, y las presiones eran fuertes, había que ponerse un casco. Quiere decir, lo que yo quiero transmitir es que se puede, que con decisión política estas cosas se pueden preservar. Y además hay ejemplos en el mundo entero donde los crecimientos de las ciudades van acompañados también de la preservación del patrimonio. Así que yo realmente agradezco tu mirada y que insistir en que evidentemente el poder político es fundamental en la defensa de lo que estamos tratando de preservar. Gracias. No, muchísimas gracias a vos y comparto tus palabras. No, yo creo que tenemos que nosotros los arquitectos somos como los chivos expiatorios en todo este tema, porque somos los que queremos preservar el patrimonio, pero a ustedes somos los que lo destruimos, porque nuestra matrícula precisa trabajar. El desarrollo es parte de nuestro empuje como profesionales. Yo creo que el tema del patrimonio es solamente una parte de lo que le pasa a esta ciudad. Esta ciudad tiene un problema mucho más grave que no está siendo planificada. No sé si ocurre en otras ciudades. Mar del Plata está en un punto de no planificación gravísimo. Tenemos problemas de movilidad, tenemos problemas de un desarrollo de la ciudad, de barrios que no son planificados, que son propuestos por los desarrolladores y el municipio simplemente lo blanquea o lo legaliza de alguna manera, y el patrimonio es un pedacito de toda esa falta de planificación. Yo creo que las compensaciones no son graves si fueran bien direccionadas. Tenemos herramientas en la 14.449 y muchas otras leyes provinciales que habilitan que esas compensaciones podrían ser urbanísticas. Entonces, en una ciudad planificada que tiene un paisaje de 40 kilómetros para disfrutar, ¿por qué está todo concentrado en el centro de la ciudad? Es una falta de planificación. Yo la pregunta que te iba a hacer tenía que ver con esto, ¿no? ¿Cómo veías vos esto de que acá en Mar del Plata las obras de valor patrimonial son un botín de los desarrolladores y hay, como dijo Nino, hay todo un esquema de legalización de esa apropiación que directamente ya es como una cosa establecida para los desarrolladores? Eso es lo más grave que tenemos. Pero bueno, en ese encuentro que vamos a hacer y otros tantos que hacemos acá en el colegio, lo que se tiende es a que la ciudad sea planificada, ¿no? Esa sería una de las soluciones. Te quería preguntar, a ver vos, ¿qué mirada tenías sobre esto? ¿Cómo tiene que ver la planificación de la ciudad con el tema de preservar el patrimonio?
Sí, la falta de planificación creo que tenemos eso a nivel nacional. Hoy cada uno de nuestros poblados nos ha pasado desde, bueno, yo trabajando en obra pública muchas veces visitar municipios donde ni siquiera había un área de planeamiento. O sea, donde vos podías, porque había llegado, no había llegado la inversión, pero las ciudades estaban liberadas, vos podías construir, creo que por ejemplo, pongo el ejemplo de Gaima, vos podés construir lo que vos quieras. Entonces, a veces son la propia geografía, porque es un terreno que no tiene la capacidad de generar grandes torres y se nos viene salvando de estas transformaciones. Pero creo que las áreas de planificación son fundamentales en una ciudad y que superpongan la capa patrimonial como motores del turismo, motores de la economía y motores de revalorización de esos sectores. Creo que es algo súper importante. No está en mi expertise el tema ciudades y territorios y urbanismo, pero sí creo que hay una enorme carencia en ese sentido y también es una deuda pendiente en la matrícula porque creemos que la planificación y el urbanismo es algo que se aprende en quinto año. Todavía no entiendo por qué en primer año no hablamos de urbanismo, como por ahí pasa en otras universidades del mundo, donde tu carrera, igual que lo tecnológico, el urbanismo, por lo menos a mí, se me habló de urbanismo en quinto año. Me dije, bueno, y ahora vamos a ver ciudad. ¿Cómo puede ser? ¿Qué antes que estuve hablando? O sea, o no. Nuestra profesión está medio diseñada en ese sentido, creo que ahora está recién pensándose en la carrera de urbanismo, pero es una deuda pendiente en la matrícula también, por lo cual creo buenísimo que desde los colegios se vaya como repensando todas estas cuestiones. Nuestros programas en las carreras no se revisan hace años, están suspendidos en el tiempo, estamos con el mismo programa, no sé desde qué época, antes del proceso militar más o menos. Cuesta muchísimo modificar esas cuestiones, entonces hay como una superposición de capas de problema histórico que tenemos, que bueno, primero lo tenemos que detectar y seguir empujando para ese cambio. Así que bueno. Bueno, gracias Mariana. No, gracias a ustedes, un placer. Bueno, gracias Mariana. Y ahora arrancamos con la segunda parte de este evento que tiene que ver con el Museo Cova. Como comenté yo al principio, les conté que el arquitecto Cova, que su retrato está allá afuera, es un arquitecto historiador, arqueológico, investigador de la arquitectura marplatense y nos donó en vida dos propiedades, esta que es la casa, la carpintería de su padre y su casa propia en la calle 14 de Julio. Nosotros queremos pasar un video ahora de promoción de lo que estamos haciendo en ese museo. Le puedes invitar a un arquitecto que tuvo mucho que ver con esta donación, amigo personal de Roberto, para que haga unas palabras. Vamos a hacer un pequeño intercambio con los coordinadores para que nos expliquen cómo estamos trabajando en ese museo y después para finalizar una pequeña inauguración de una vitrina que tenemos con algunas cosas que queremos mostrarles que encontramos en la casa. Así que Guillermo, si querés, pasamos el video. Roberto Cova se merece un lugar muy importante en la historia de Mar del Plata, porque trabajó durante toda su vida por Mar del Plata, poniendo alma, corazón y vida, ¿no? Y la verdad que sabe de los inicios de Mar del Plata, de la historia de Mar del Plata como pocas personas. Por suerte ha dejado su legado. El conocimiento que tengo yo de lo que pasó acá no lo tiene nadie. Política no sé demasiada, pero tengo mis secretitos también.
Sí, a mí me gusta decir que el arquitecto Roberto Cova era un arqueólogo de la arquitectura marplatense. Yo creo que el legado de él es haberse tomado el trabajo de relevar un montón de obras que fueron demolidas. Mi abuelo vino hace 114 años y bueno, tenía un paisano de su mismo pueblo, probablemente haya habido contactos previos. Nací en esta misma casa donde estamos, que fue construida en muchas etapas, pero la primera en 1912, cuando todavía pasaban carretas por la calle Colón. No lo vi, me lo contaron. Teníamos que preservar tres cosas en la casa del arquitecto Roberto Cova. Primero, lo que es el inmueble, la propiedad material, es una casa chorizo, que es parte de la historia, el desarrollo de la vivienda en Mar del Plata. Después, el hábitat donde el arquitecto se desarrolló toda su vida. Él tenía su cama donde él nació y durmió hasta su último día en que falleció, y después preservar todo lo que son los elementos, toda la clasificación y todos los documentos que él tenía de lo que es la historia y de su identidad. Bueno, por acá va a ser el acceso. Acá se va a entrar de la misma forma que se hacía cuando se venía a visitar a Roberto. ¿Tiene regulador de velocidad arriba? Perfecto. Ya la derechita. Sí. Y el toma le dejamos uno al lado. Cuando lo conocí, ya estaba de lleno, enfocado en el tema de la historia de Mar del Plata y su región. Lo he visto trabajar incansablemente en ese tema. Nos ha dejado un gran legado. De aquí a la eternidad. Pero el mejor homenaje que pueden hacer es seguir intentando lo que él inició hace muchos años, cuidar la ciudad. Bueno, este video tan emotivo un poco refleja lo que sentimos nosotros respecto a esta obra que estamos llevando adelante con la casa que nos donó Roberto. Yo quería invitar a uno de los protagonistas del video, que es el arquitecto Horacio Richard, que él es como el hacedor y el impulsador y la persona que lo convenció a Roberto de donar estas propiedades al colegio, convencido de que iba a ser la mejor iniciativa para que esto perdurara en el tiempo. Así que Horacio, si nos querés decir unas palabras. Graciela, yo creo que también está presente. Buenas tardes a todos. Agradezco al Colegio de Arquitectos por todo lo que han hecho. Agradezco la invitación personal para que diera algunas impresiones sobre lo que esto significó y sobre lo que esto puede llegar a significar. Hoy es un gran día, lo es para mí. Me parece un sueño estar en este lugar. Absolutamente. En la vida nos ocurre rara vez. Esta es una de esas ocasiones en que un sueño se hace realidad. Acompañé al arquitecto Cova durante muchísimos años. Cuando lo conocí, él tenía 35 años, yo tenía 18 años, y a partir de ese momento fuimos algo así como almas gemelas. Por sobre todas las cosas, si algo valoro y debiéramos ponderar debidamente, es esa calidad excepcional que tenía como persona.
no alcanzan las palabras. Estuve en los últimos años pensando lo que podía llegar a pasar, hasta que le hice comprender que para todas las cosas hay un tiempo y que la hora final nos podía sorprender a cualquiera de nosotros en cualquier momento y lugar. Y así fue como finalmente, después de venir insistiendo a lo largo de mucho tiempo, en el año 2016 se concretaron estas donaciones. La casa de la calle 14 de Julio y este lugar acá en la calle Funes. El primer objetivo, lo que yo veía con mayor preocupación, era la casa de la calle 14 de Julio, donde él vivía, donde él tenía todas sus cosas, que ya han sido referidas y en parte han sido exhibidas. En ese momento, acá en Funes, reinaba el abandono, la desolación. Había una suerte de inquilino que lo que menos hacía era cumplir con sus obligaciones, hasta que finalmente tuvimos poco menos que sacarlo y dejó tierra arrasada. Esto de un extremo al otro era tierra arrasada. Increíble. Y verlo así hoy me parece maravilloso, absolutamente maravilloso. Participo de este colegio desde su fundación. En el año 1986 integré su primer consejo directivo. En el 2016 habían pasado 30 años y yo recuerdo haber conversado y haber expresado en ese momento que teníamos que atrevernos a planificar los siguientes 30 años, no tener una mirada cortoplacista, sino lograr otra inserción en la comunidad que considero que es lo que nos falta, que considero que es hacia donde debemos dirigir nuestros pasos. Y creo que esta cuestión del espacio Cova, junto con el museo próximo a inaugurarse, de cara a la comunidad, marcan pasos en ese sentido. Como arquitecto, creo que pido por favor que se comprenda que esto lo tenemos que resolver, que esta es una de las maneras de hacerla y de hacerla realidad. Y me parece que es absolutamente válido, posible. Obras son amores, obras son decisiones, y que tengamos esto y acá, bueno, a mí me llena de satisfacción. Queridísimo Roberto, ya no estás acá, pero tengo la sensación clara que desde algún lugar nos estás observando y que estás viendo y disfrutando de todo esto, con lo cual alguna vez soñamos juntos. Roberto, nos seguís guiando e iluminando como ayer, como hoy y como siempre. Muchas gracias. Porque agradecemos a Horacio esto que ustedes ven como una realidad. Roberto Cova no tenía hijos y hizo falta mucha valentía para acompañarlo en la decisión de la donación, porque Roberto tenía mucho temor de lo que iba a pasar en el futuro. Y fue este bravo hombre que lo pudo acompañar, y hoy esto es una realidad. Este lugar, que es absolutamente patrimonial y absolutamente contemporáneo, representa el espíritu de esa familia. Cova, carpintero, arquitecto, una convicción por la ciudad. Entonces es muy especial estar acá. Agradecemos mucho al Colegio de Arquitectos por haber tomado el guante
y también a nuestros colegas que han tomado el desafío de abordar su casa, tan querida para todos nosotros. Así que solamente disfrutemos y muchas gracias. Con Graciela hemos armado un grupo de gestión que acompañó los últimos tiempos del arquitecto Roberto Cova. En ese grupo estaba el arquitecto Daniel Monzón, el señor Ernesto Argueso y Silvia Nisi. La querida Silvia Nisi partió hace poco, joven todavía, nos tomó de sorpresa. Supe estar con ella en su casa cuando me anunció su enfermedad, pero pensamos que la podía combatir, pero sobrevino al final casi sorpresivamente. A la memoria de Silvia Nisi sirva mi tributo. Silvia Nisi fue la que llevó la administración de los bienes de Roberto Cova toda la vida. Vivía a la vuelta de Bolívar, de 14 de julio, sobre la calle Bolívar, y eran tanto la familia de Roberto como la suya, eran familias amigas, vecinas del barrio y demás. Entonces simplemente no quería dejar pasar esta ocasión sin mencionarla y que esto también sirva de homenaje a su memoria. Silvia Nisi, adiós. Bueno, gracias. No, yo simplemente contarles un poco la historia que tuvo esta casa para nosotros en el colegio. Estas dos donaciones que hizo Roberto Cova fueron con cargo. El cargo que tenía esta carpintería y esta propiedad era que sirviera como un lugar donde la comunidad marplatense pudiera hacer sociabilizar, tener encuentros artísticos, culturales, y bueno, eso lo estamos cumpliendo de la manera que mejor podemos. Lanzamos un concurso en esta semana del arquitecto y la arquitecta para refuncionalizar el frente, para hacer un uso gastronómico cultural, que creemos que va a ser como el faro que hace falta para que esta propiedad pueda funcionar más horas y más días, porque es muy difícil tenerla abierta. Por ejemplo, no se pueden hacer exposiciones, porque el colegio no puede mantener abierto este espacio varias horas durante varios días, así que el uso gastronómico creemos que va a traccionar esta posibilidad. Y después lo más difícil de la casa de Roberto es justamente el cargo, ¿no? Porque el cargo estaba como, no sé si indefinido, pero era una cosa para analizar. Yo con el video lo digo, para mí hay tres cuestiones para preservar, que es una vivienda chorizo, que es fundacional de Mar del Plata, el lugar donde Roberto vivió y habitó toda su vida desde que nació hasta que murió, y después todo el patrimonio que él nos dejó con su documentación, con los elementos, con todo lo que hay en la casa, que es maravilloso. Justamente en la vitrina van a ver recreado parte de eso que se encontró, de ese tesoro. Así que yo simplemente reconocer que esto no es una gestión solamente de mi gestión y la anterior de Eduardo Agüero, donde se hizo esta puesta en valor, sino que esto comenzó con un trabajo en anteriores gestiones, donde se relevó primero todo lo que había en la casa de Roberto, una suerte de inventario que lo hizo Alicia París, la arquitecta Alicia París, que es la que maneja nuestro centro documental en el Capa 9. Eso quedó todo documentado en un registro y fue el primer trabajo. Después, digamos, cuando decidimos a poner en valor la casa y generar el museo, nombramos por resolución a dos arquitectos, que son los coordinadores de llevar adelante el proyecto, están aquí, que son Raúl Castro y Hernán Bocchi, y Maxi Calvo también, que él aporta más al tema de la obra, con su experiencia en hacer refacciones de obras de valor patrimonial. Y bueno, ellos tuvieron la dura tarea de poder interpretarnos a nosotros, interpretar a Roberto. Hubo varias discusiones, idas y vueltas, hasta que más o menos creo que estamos en el camino que Roberto hubiera querido que hiciéramos con esa propiedad. También involucramos a un museólogo, una cuestión profesional, a Marcos Chicotti, que trabajó en Villa Mitre. Yo quiero decir que tanto Raúl como Hernán tuvieron una relación con Roberto Cova de amistad, de trabajo, de intercambio profesional, así que no solamente por su expertise y por lo que ellos
manejan del tema patrimonial y del tema de la preservación, sino que también el tema de la relación que tenían con COBA nos parecía muy importante, una cuestión de afecto, de cariño que se tenían mutuamente. Así que simplemente quería que ellos contaran rápidamente un poco lo que están haciendo. Es una pena que no tengamos imágenes, pero es una casa pequeña y está en obra y la verdad que no había mucho para mostrar. Guardamos toda la reserva para cuando se inaugure, si todo sale bien, para fin de año. ¿Podemos ir a ver? Sí, se podría ir a ver. Lo que pasa es que el encargado de abrir la casa es el encargado de llevar adelante los festejos de mañana, que tenemos doble jornada, y se va a enojar más de lo que está enojado por haberlo hecho a Omar. Cuando esté inaugurado el museo, con todo gusto van a poder visitarlo. Así que Raúl y Hernán, unas palabras de lo que están haciendo y después vamos para la inauguración. Bueno, gracias por estar acá. Sobre Roberto podemos hablar muchísimo. Primero quiero agradecerles a la gestión, básicamente, que nos da la responsabilidad de hacer este trabajo, que es un trabajo complejo. Es un museo de arquitectos, del Colegio de Arquitectos, de Arquitectura y la casa de un arquitecto. O sea que nos implica una responsabilidad enorme, donde aparecen muchos elementos que tienen que ver con el sentido práctico de la arquitectura. Cosas de carpintería, piezas de techos, ladrillos. Entonces empezamos a ver la necesidad que tenía él de mostrar los oficios, el arte de construir. Que eso lo hizo durante muchos años, siendo docente de la escuela técnica, y ahí demostraba, aparte de contar historias sobre oficios muertos, desaparecidos, contaba historias de Mar del Plata. Yo recuerdo, hoy te contaba Diego, cuando él contaba que pasaba, por relatos que ha tenido de su familia, que pasaba el fontanero. El fontanero es una cosa que nadie se imagina lo que es. Era un tipo que juntaba las aguas servidas de la casa y se llamaba Cataldo. Y todos le gritaban, Cataldo, Cataldo. Bueno, y él pasaba y juntaba las aguas servidas. Esas cosas son las que a uno le quedan. Y la idea nuestra es que ahí, salvando las diferencias, ninguno de nosotros es COBA, se siga haciendo ese tipo de cosas. Porque él lo hacía en esa casa. Él recibía generosamente a cualquiera de nosotros que quería aprender o saber algo de algún edificio patrimonial, de la historia de Mar del Plata, y se la contaba. Ese trasvasamiento de conocimientos era algo tan directo, y lo hacía tan generosamente, que él te esperaba día a día para contarte, hablar, sin ningún interés más que hacerlo. Así que, básicamente, la propuesta nuestra como museo es rescatar esa figura, la figura del maestro, la figura de aquel que quería comunicar lo que era verdaderamente la historia de Mar del Plata, a través de su arquitectura, a través de sus relatos históricos, a través de sus relatos sociales, que no es poca cosa. Él era como literatura viviente, porque realmente cuando él contaba algo, lo hacía en una forma literaria. Así que el museo va a contener un área, un lugar, una sala en homenaje a él. Esa es la primera sala, y después un sentido de circulación, como la propia estructura de la Casa Chorizo lo determina, en forma lineal, con una línea de tiempo, y se va a hablar ahí de temas de arquitectura, va a mostrar diferentes edificios emblemáticos de la ciudad, y va a hablar de los arquitectos, los que vinieron a trabajar extranjeros, los que fueron los primeros locales, y bueno, de los actuales, que tenemos muchísimo. Bueno, ya lo vamos a ir
abriendo, lo vamos a ir mostrando, pero en principio una de las muestras que hacemos es la salida, la primera salida del museo a la comunidad, y es una referencia que después vamos a ver, si querés contarles vos un poquito. Bueno, básicamente les quería contar que el museo o la idea se estructura sobre la base de 3 ejes principales. Una es el Museo Histórico de la Arquitectura local y regional, que, como ya se ha dicho, resalta la figura de Roberto Cova como persona comprometida con estos temas, y que además, como también se ha dicho, contiene un montón de cuestiones relacionadas con la historia local, material documental, objetos, y bueno, y también había muchos temas personales que hubo que ir seleccionando. En segunda instancia, la idea es que funcione también ahí un centro de estudios, un lugar de discusión, de investigación, de temas locales, o sea, sería un tema para arquitectos, pero abierto a la comunidad. Y en tercer lugar, la idea es que funcione también en otro espacio, que en este momento no lo disponemos, pero en un tiempo se va a disponer, que ahí funcione el archivo documental físico y digital del Colegio de Arquitectos, y que se va a sumar la biblioteca que actualmente tiene el colegio. Este es un lugar que tiene entrada independiente, con lo cual pueden funcionar en horarios distintos. O sea, por un lado está el centro documental y el museo. Después, bueno, no sé, les podría contar también que en este momento planteamos la obra en 2 etapas. Estamos finalizando la primera etapa, está prácticamente terminada, faltan algunos temas y ya dimos inicio a la segunda etapa. Así que bueno, como bien dijo Diego, la idea es para fin de año inaugurar el lugar. Y bueno, y un poco lo que les dijo Raúl recién es que, bueno, ya se ha dicho varias veces que acá funcionaban los talleres de carpintería del padre, y en la casa de él nosotros nos encontramos con muchos de esos elementos del taller, que funcionó en este espacio durante la década de 1940 y 1950, que era un taller de carpintería de Luis Cova, el padre de Roberto, y de su socio Domingo Dualde. Entonces, bueno, la idea un poco es inaugurar hoy esa muestra, que es una referencia a este lugar, con gran parte de los elementos y de las herramientas de trabajo de carpintería que Roberto atesoraba hasta el día de su muerte. Entonces, bueno, un poco esa es la idea de lo que van a ver ahora. Bueno, nada más. Dale, cómo no. Este es un banco de carpintero común, no tiene nada especial. Es una mesa de trabajo hecha con partes de patas de marco, como se hacían las mesas de carpintero. Lo único que hicimos es ponerla en valor para que se pueda apreciar. Y esto es un... Sí, y lo que tiene de especial que este era el banco de carpintero de Luis Cova, ¿no?
estaba acá. El padre que en algún momento estuvo acá hace 70, 80 años. Y él lo atesoraba, lo guardaba porque era el banco del padre. Lo mismo que muchas de estas herramientas, que si bien uno las ve, parece una vulgaridad, un tablero de herramientas, pero no lo es porque en cierta manera, un poco lo que hablábamos hace un rato, él siempre destacó y valoró los oficios manuales. Y eso lo hizo siempre y lo resaltaba siempre. Entonces, en homenaje a eso, esta es la muestra. Y a su padre, ¿no? Bueno, yo para cerrar quiero felicitar el trabajo que están haciendo los coordinadores, Maxi, Hernán, Raúl. La verdad que le ponen muchísimo empeño, muchísimo amor. También les agradezco a los visitantes que hayan participado de este acto tan doméstico nuestro, que por ahí hay cosas que nos hicimos entre nosotros y ustedes nos están observando, pero me parece que si están como objetivo el tema de la preservación y valorar lo patrimonial, es un ejemplo de lo que estamos haciendo acá en Mar del Plata y en el colegio con estas dos propiedades, con estas pequeñas cositas que van apareciendo. Así que bueno, muchas gracias.